Muchachos, buenos días, les habla el profesor Eduardo, profesor de matemática del tercer año de secundaria. Hoy día vamos a desarrollar la semana 19 de Aprendo en Casa. Dice, interpretamos medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados, referidos al tema de estudios sobre el quechua. Ya vamos a desarrollar el día 4. Vamos a hacer la competencia resolver. La competencia resolver es resolver problemas de gestión de datos e incertidumbres. Y el propósito de la sesión sintetiza las características de la población en estudios mediante el cálculo y la interpretación de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. ¿Los muchachos? Entonces, ahora sí, vamos a las situaciones, ¿ve? Vamos a las situaciones, ¿ya? Primero debemos definir qué cosas son medidas de tendencia central. Dice, son formas de expresar los datos a través de un resumen sobre la información de la muestra, que se representa mediante la distribución de frecuencias, en un solo valor para obtener indicadores de comportamiento de la variable en diferentes sentidos, como punto alrededor de la toma de valores, variabilidad, etc. Resumir la información mediante un solo número es interesante para comprender mejor, cómo se comporta la variable y para poder realizar comparaciones. Entonces, la medida de tendencia central son las medidas que describen todos los valores de los datos que se agrupan en torno a un valor central. Entre las más comunes tenemos la media o media aritmética, también llamado promedio. Después tenemos la moda y por último tenemos la mediana. Muchachos, si alguien investiga encontramos mucho más todavía, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. La media o media aritmética, también llamada promedio, se representa mediante una X con una línea en la parte superior. La media aritmética por lo general se llama la media, dice. Es la medida más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirve como un punto de equilibrio del conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra, ¿no? Cuando calculo la media, se usa solamente para variables cuantitativas, para números, ¿ya? Solamente para números. ¿De qué forma calculo la media? Para datos no agrupados, esta formulita, ¿ya? La sumatoria de las clases entre n, ¿ya? Y para los datos agrupados, la clase xi por fi por la frecuencia dividido entre n, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de media, uno para datos agrupados y el otro para datos no agrupados. Entonces, ejemplo, dice, considera la siguiente tabla de frecuencia. Entonces, pongamos acá, tengo la relación con el quechua, ¿ya? Sí, no. Entonces, muchachos, acá no voy a poder aplicar una muestra, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos dos datos son cualitativos, son letras. Motivos de menos quechua hablantes: migración, enseñanza, comunicación, valoración, vergüenza, otros, etc. Tampoco voy a poder aplicar la frecuencia. Voy a poder aplicar la media, ¿ya? La media. ¿Por qué, profe? Porque estos datos son cualitativos. Mi variable es cualitativa, ¿ya? Entonces, muchachos, vamos a ver el ejemplo acá. Hallar la media o media aritmética, ¿ya? Entonces tengo el valor de la variable. El valor de la variable es mi intervalo 10, 19, 19, 28, 28, 37, etc. ¿Qué necesito? Necesito hallar la marca de clase. Casi siempre me van a dar el intervalo y me van a dar la frecuencia. ¿Cómo hallo la marca de clase? Entonces vamos a recordar, profe. Sumo 10 más 19 entre 2, profe. ¿Sí o no? Ah, claro, profe. Entonces el siguiente sería 10 más 19 entre 2 me da 14,5. Entonces la siguiente sería 19 más 28, ¿se acuerdan? Límite superior, inferior más superior entre 2, ¿da? Entonces eso me da 23,5. Y continúo 32,5, 41,5, 50,5 y 59,5. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice mi fórmula para datos agrupados? Necesito multiplicar xi por fi, o sea, mi marca de clase por la frecuencia, profe. Entonces comienzo a multiplicar, profe, mi calculadora. 14,5 por 3, 14,5 por 3, profe, ya, para comprobar ahí.
Profe, me sale 43,5. Ah, o sea, profe, acá va 43,5. Luego sigo multiplicando 23,5 por 4, me va a dar 94, profe. 94. ¿Da? 32,5 por 8, profe, me da 260, profe. 41,5 por 6 me da 249. 249. 50,5 por 7 me da 353, 353,5. Y, profe, por último, 59,5 por 2 me da 119. ¿No, muchachos? Y hay que sumar, ve, ahora sí, hay que sumar. Acá en este cuadrito va la sumatoria, ve, de los productos. 5,5, 10, profe, llevo 1, 8, 17, 20, 29. Van 2, 6, 15, 25, 30, 31, van 3, 7, 10, 11. Ya está, ahí está. Ya eso usted lo puede hacer con la calculadora. Entonces la sumatoria me sale 1119. Entonces, de acuerdo a mi fórmula, la media dice es igual a la sumatoria de los productos, ¿no es cierto? O sea, 1119 y lo divido entre la muestra, profe. ¿No? Y X es igual a 1119 entre 30, profe, a ver, vamos a ver por acá, 1119 entre 30, profe. ¿No? Es igual a 37,3. Este de acá sería 37,3, profe. ¿No? Entonces, ¿cuál es la media? 37,3. ¿Qué cosa quiere decir? Que la muestra está conformada por personas que su edad fluctúan cerca de 37,3. ¿Ya? Es la edad promedio, es la edad promedio. Entonces, si yo busco 37,3, debe estar por acá, pues, muchachos. ¿Sí? Entonces, casi al centro de la distribución, ¿ya? Por eso se llama medidas de tendencia central. Ahora sí, continuamos. Vamos a ver ahora entonces la moda. ¿Ve? ¿Qué cosa es la moda, profe? ¿Ya? La moda, dice. La moda, dice, es el valor del conjunto de datos que aparecen con mayor frecuencia. Allá son los que tienen la mayor frecuencia. A diferencia de la media, los valores extremos no afectan a la moda, profe. Con frecuencia hay una moda o hay casos en que presenta varias modas. ¿Cuándo calculo la moda? Se usa para variables cualitativas y cuantitativas. Acuérdense, pregunta de práctica. Se usa para variables cualitativas y cuantitativas. Para las variables cuantitativas, en distribuciones agrupadas en intervalos, solo se emplea cuando existe un único intervalo o clase modal. Ya está. Ejemplo. Vamos a hacer, mira. Acá. Entonces, cuando es cualitativa, profe, ¿ves? ¿Cuál sería la moda? La moda sería 22, profe, porque es la mayor frecuencia. ¿Ya? Es la mayor frecuencia. ¿A quién pertenece? Al SIPE, profe. O sea, ¿cuál es la moda? La moda va a ser SIPE, porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores. ¿Cuántos? 22. Después tenemos, acá pongamos, profe, motivo de menos que hablantes, migración, enseñanza, comunicación, valoración, otros, etc. ¿No? Busco la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? 5, 6, 10, 5, 4. Ah, 10, profe. Entonces, ¿a quién pertenece? ¿A qué variable? A variable comunicación. Entonces, la moda, dice, es la comunicación, porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores. ¿No? En este caso, en edades 38, 40, 42, 43, 45 y 54, la frecuencia absoluta, la frecuencia 3, 4, 9, 3, 9, profe, hay 2 9, profe. Hay 2 9, ¿ya? Ya eso se llama bimodal. ¿Por qué, profe? Porque presenta dos modas. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda, entonces, profe, la moda sería 42 y la otra moda sería, ¿cuánto? 45. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma frecuencia, la mayor frecuencia. ¿Ya? Entonces eso se llama bimodal, bimodal. ¿Por qué? Porque presenta dos modas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Para hallar la moda en datos agrupados necesito una formulita. ¿Ya? Entonces tengo acá mi distribución de frecuencia. Muchachos, vamos a hacer la fórmula. La moda es igual a LI. ¿Qué cosa es LI? Límite inferior del intervalo modal, pro. Límite inferior.
D1, profe, es la diferencia entre la frecuencia y la prefrecuencia, la frecuencia o la clase modal y la premodal, ¿ya? El D2 sería la diferencia entre la clase modal y la premodal, perdón, la postmodal, la que sigue, frecuencia 1 I más 1, ¿no es cierto? Ahorita lo vemos, frecuencia de la clase modal, FI, y A es la amplitud del intervalo modal, ¿ya? O amplitud de clase o ancho de clase, ya tiene diversos nombres. Vamos a hacer, lo primero que debo ubicar es mi clase modal. Entonces ubico mi clase modal, ya, ubico la clase modal, profe, ¿ya? La clase modal. ¿Y cómo ubico la clase modal, profe? La que tiene la mayor frecuencia, ¿ya? La que tiene la mayor frecuencia. Entonces vamos a hacer 1, 4, 8, 6, 7, 4. Ah, profe, 8, profesiona la mayor frecuencia. Esta es la clase modal, ¿ya? Esa es la clase modal. A esto le vamos a llamar modal, profe. La clase modal. Y la anterior va a ser la premodal y la que sigue va a ser la postmodal, ¿ya? Así es más práctico. Ya está, entonces, profe, vamos a sacar los datos primero. El límite inferior de mi intervalo, 28, profe. 28 es de mi intervalo, me están pidiendo. D1, profe, ¿qué cosa es? Ya, profe. La frecuencia menos la premodal, o sea, 8 menos 4, profe. 8 menos 4. ¿Y 8 menos 4 cuánto vale? 4, profe. ¿Ya? Entonces, D2 dice, profe, es la frecuencia menos la frecuencia postmodal, o sea, profe, acá, profe. 8 menos 6. 8 menos 6. ¿Y 8 menos 6 cuánto es? 2, profe. Frecuencia de la clase modal. ¿Cuál es la frecuencia de la clase modal? 8, profe. 8. Amplitud del intervalo. ¿Cómo hay la amplitud del intervalo? ¿Se acuerdan? Resto, profe. 37 menos 8 sería 9, profe. 9, ¿está bien o no? Todos son 9. 19 menos 10, 9. 28 menos 19 es 9. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿ves? 28, 4, 2, 8, 9. Y reemplazo entonces. Ahora sí, vamos a reemplazar. La moda, profe, es igual. Ya esto ya es operativo, ¿ve? Límite inferior, 28, profe. Más D1, ¿cuánto vale? D1 vale, profe, 4, profe. Sobre D1 más D2. Allá, profe, 4 más 2. 4 más 2. Cierro mi paréntesis y por la amplitud de clase, 9, profe. Ya está. Entonces la moda es igual a 28, profe. Vamos a ver. 4 por 9, 36. Arriba, 4 por 9. Primero voy a multiplicar. 4 por 9, profe. 4 por 9 es 36, ¿no es cierto? Y 4 más 2 sería 6. 6, profe. 36 entre 6 me da 6, profe. ¿Ya? Ahí está. Entonces, profe, por acá la moda es igual a, profe, 28 más 6 me da 34. ¿34 qué? 34 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que 34 años es la edad que más se presenta en mi distribución de frecuencia. ¿Ya, muchachos? Ya está. Así de sencillo. Y vamos a ver la última de las medidas de tendencia central, que se llama la mediana, ¿ya? Se llama mediana. Entonces, miren con la mediana, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver primero la teoría, dice. Es el valor que divide a las dos partes iguales a un conjunto de datos ya ordenados. Divide en dos partes iguales. ¿Ya? La mediana no se ve afectada por los valores extremos, de manera que puede utilizarse como están presentes. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. O sea, los datos tienen que estar ordenados. ¿Ya? ¿Cuándo se calcula la mediana? Se utiliza para variables cualitativas ordinales. ¿Se acuerdan? Y para cuantitativas. Ordinales, ¿por qué? Porque se pueden ordenar. ¿Cómo quién? Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, etcétera, etcétera. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿ya? O sea, se pueden ordenar. Cualitativas que se pueden ordenar. Y las cuantitativas, por ley, que son los números. ¿Ya está? Profe, si es sí, no, profe, porque esto de acá es cualitativo. Acá también esto de acá es cualitativo. Mi variable es cualitativa, imposible. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver.
Vamos a hacer el ejemplo entonces. Tenemos acá, profe, es la fórmula, tenés que aprender la fórmula ahí. ¿Ya? Entonces para la mediana siempre me van a dar mi intervalo y mi frecuencia absoluta. ¿Qué necesito acá, muchachos? Acá necesito mi frecuencia acumulada. Mi frecuencia acumulada. ¿Ya? Profe, ¿cuál es la frecuencia acumulada? FI mayúscula, ¿sí o no? FI mayúscula. Ya, entonces comienzo. Unito. Serrucho, 1 más 4 es 5, 5 más 8 es 13, 13 más 6 es 19, 19 más 7 es 26 y 26 más 4, 30. Ya está. Ya, profe, nada más, pues, muchachos. Necesito la frecuencia acumulada, por ley, muchachos, ¿ya? No se vayan a equivocar ahí. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Igual que en la moda, pues busco mi clase mediana. Ya, voy a buscar mi clase mediana. Para encontrar la clase mediana, entonces vamos a hacer por acá, ubico mi clase mediana, que voy a ubicar la clase mediana. ¿Ya? Profe, ¿cómo ubicar la clase mediana? Fácil, n sobre 2. n sobre 2, ¿cuánto es? 15. 30 entre 2, 15. Vamos a ponerlo entonces, vamos a hacer, profe, mejor. Así, profe, para entenderlo mejor. Sería 30 entre 2 y 30 entre 2, ¿cuánto es? 15. ¿Ya? 15. Ya, ese 15 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Ya? Acá entonces, mira, acá en la frecuencia acumulada. Debe ser el igual o el primer mayor, profe. Debo buscar acá el igual o el primer mayor. Profe, igual a 15, no hay, profe, no hay. ¿El primer mayor cuál sería? El primer mayor de 15, 19, profe. ¿Ya? Entonces esta va a ser mi clase mediana. ¿Ya, muchachos? Entonces se llama clase mediana. Ya eso es mentalmente, pero acá lo voy a poner mi clase mediana. ¿Ya? Y la anterior sería la premediana, ¿sí o no? Y acá necesito la pre nada más. ¿Ya? Entonces, divido la muestra entre 2 y busco en la frecuencia acumulada. Debe ser el igual o el primer mayor. ¿Por qué primer mayor? Porque también hay más mayores. 26 es mayor que 15, 30 es mayor que 15. Debe ser el primer mayor. ¿Ya, muchachos? Entonces yo ubiqué mi clase mediana. Esto es sencillo. No se olviden, necesito mi frecuencia acumulada, si no, no me va a salir. Entonces reemplazo. Dice límite inferior del intervalo mediana. Allá. De mi clase mediana, 37, profe. Ya, 37. Ya está, saco mis datos primero. Amplitud del intervalo mediana. Allá, profe, ¿en la amplitud qué cosa era? Amplitud es el ancho de clase, ¿sí o no? Ya está, vamos a ponerlo así. El ancho de clase, 9, profe. Todos son 9, ¿sí o no? 19 menos 10, 9. 28 menos 19, 9, profe. 46 menos 37, 9. 9, profe. Frecuencia anterior al intervalo mediana, o sea, la premediana, profe. Frecuencia mayúscula, acumulada, frecuencia mayúscula, ¿cuánto vale? 13, profe. Ya está, 13. Frecuencia absoluta del intervalo mediana, profe, esto de acá, pero ¿ya? Ten cuidado, las Fs. La frecuencia absoluta es F minúscula y la acumulada es F mayúscula. ¿Ya? Entonces, profe, esto de acá vale 6, profe. N, total de datos, la muestra, ¿cuántos datos tiene? 30, profe. Ya está. ¿Ya, muchachos? Entonces ahora reemplazamos, ¿ve? Entonces la mediana, profe, la mediana es, el límite inferior, ¿cuánto vale? 37, profe. Más, profe, acá. Profe, n sobre 2 ya lo encontré, ¿ven, muchachos? ¿Sí o no? Fue para ubicar la clase mediana, ¿cuánto vale? 15, profe. Menos frecuencia acumulada de la premediana, de la clase premediana, I menos 1. ¿Cuánto vale? 13, profe. 13. ¿Ya? Frecuencia de la clase mediana, ¿cuánto vale? 6, profe. 6. Por A, ¿qué cosa era? Amplitud de clase, que vale 9. Entonces la mediana es igual. Profe, ya esto es operativo, entonces 37 más, acá. 15 menos 13 sería 2. 2 por 9 es 18 entre 6, ¿sí o no? 3, profe. 15 menos 3 es 2. 2 por 9 es 18. Y 18 entre 6 me da 3. Entonces la mediana, profe, la mediana es igual a 37 más 3 me daría 40. ¿Ya? 40 años, ¿no es cierto? Entonces
entonces 40 años. ¿Quién está al centro entonces de mi distribución? Pues si yo tuviera mi distribución algo así, si yo tuviera mi distribución algo así, ¿quién está acá al medio? Al medio, ¿quién va a estar? Profe, 40 años, ¿no? 40 años. ¿Ya? Entonces, así podemos hallar la mediana, pero muchachos, ¿ya? La mediana. Entonces, eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.